Vamos a colocar el título. Ahí sí, ya. Vamos a colocar el título. Hoy día lo que vamos a analizar va a ser formación de imágenes. Formación de imágenes, ¿ya? En espejos, planos y curvos. Formación de imágenes en espejos, planos y curvos, ¿vale? ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Ya, si lo puede cortar un ratito para que se escuche bien. Gracias. Bien, habíamos dicho que los espejos que lo que eran instrumentos ópticos, así como las lentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque se puede hacer análisis físico de esos instrumentos. Hay muchos instrumentos ópticos, pero estos son por excelencia de la luz. Y se pueden utilizar también para solucionar problemas de la vida cotidiana de las personas, para maquinaria, para investigación, etc. Los telescopios gigantes que están en el norte tienen espejos, tienen lentes, claro que sí, pero tienen espejos básicamente, que son espejos gigantes curvos. Y también espejos planos que redirigen la luz. Bien. Los espejos dijimos que pueden ser planos y curvos. Y a su vez, si ustedes se acuerdan, los curvos o esféricos, también se les llama porque provienen de una esfera, ¿ya? Estos curvos esféricos pueden ser de dos tipos: cóncavos, Profe, convexos. no sé si seré el único, pero por lo menos a mí no se me ve la pizarra entera. Ya, es que eso no sé, yo también he tenido esa inquietud de otros estudiantes, pero no se ve hacia abajo o hacia los costados. No, no dije nada, profe, di vuelta el teléfono y ahí ya se ve entero. Ya. Ya, Para entonces que los le pasó lo espejos, mismo, que supongo que a nadie, claro, ya, sí, de vuelta el teléfono. claro, no, sí pasa, no hay problema. Entonces, si tenemos un espejo plano, hay un espejo plano, ¿sí? Con una superficie de reflectante o de reflexión ahí. Entonces, está de costado. No estamos mirando en el espejo, sino que está de costado. Cuando hay un observador, podrá mirarse en el espejo ahí y ahí podremos hacer algunos cálculos de la imagen que se forma. Si el espejo es cóncavo, tiene esta forma, ¿cierto? Y si el espejo es convexo, tiene una forma así. Y el observador siempre está por delante. Este es un ojo, ¿no? Muchas gracias. Ahí está mirando el espejo, ¿vale? Este es plano, este es cóncavo, este es convexo. Cóncavo porque es como cavar, como la cuchara por donde se come, ¿sí? Y convexo que es por la parte de la cuchara por donde no se come, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Eh, si el espejo era plano, no había mucho análisis. Bueno, se obtiene el espejo plano de un trozo de cristal con una película de algún baño metálico en una de sus caras para que pueda reflejar, ¿sí? El espejo curvo se obtiene de una esfera, ¿sí? Bueno, aquí yo dibujé una circunferencia, pero se supone que es una esfera, ¿eh? Como si estuviera en tres dimensiones, ¿vale? Una esfera donde hacemos un corte, más acá yo creo,
¿cierto? Y si cortamos ahí esa esfera, bueno, va a quedar un trocito ahí de esfera, ¿cierto? Más o menos así, ¿cierto? Ahí está la zona de corte. Bien, esa parte, de acá se obtienen los espejos cóncavos o convexos, ¿no? O sea, podemos usar esta parte de la esfera, que la podemos pulir para que quede cóncava, o podemos usar esta parte de la esfera que la podemos pulir para que quede convexa. Y con pulir me refiero a que quede suficientemente plana y lisa como para mirarse en ella, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el principio donde se obtiene. Vamos a empezar por el espejo plano. Bueno, una cosita antes de recordar que si el espejo si es plano o si es curvo, si el espejo es plano o curvo, no importa cuál, si el espejo es plano, es cóncavo, convexo, ya lo mismo, ¿sí? Cualquiera sea el espejo, todos cumplen con la ley de reflexión. ¿Ya? ¿Qué decía la ley de reflexión? Decía dos cosas. Decía que el rayo incidente de luz, obviamente, ¿cierto? El rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal todos están en el mismo plano. Eso es lo primero. Bueno, ¿qué es eso? Quiere decir que si yo tengo, voy a tratar de bajarlo un poquito ahí, que se vea un poquito más abajo. Ahí, si yo tengo por acá, por aquí podría ser, ¿sí? Un espejo plano acostado ahí. Bueno, supone que es más derecho. ¿Ya? Un espejo plano ahí acostado. Dibujo una recta normal, imaginaria. Esa es la normal. El espejo es como si fuese el eje X y la normal es como si fuese el eje Y. Una cosa así. ¿Ya? Y bueno, si en este espejo, en esta superficie acá donde uno se puede mirar, incide un rayo de luz, ese rayo se llama rayo incidente. Y al incidir sobre el espejo se refleja, se rebota un rayo de luz que se llama rayo reflejado. El ángulo con que llega el rayo incidente respecto de la normal, ese ángulo de ahí, es el mismo ángulo con que sale reflejado. Eso dice la ley de reflexión. Y eso se cumple en cualquier espejo, ¿sí? Sea cóncavo, convexo, plano, cualquiera, ¿vale? Mismo ángulo con que llega, mismo ángulo con que sale. Perfecto. Ahora sí, espejo plano. Vamos a dibujar acá un espejo plano por aquí, por ahí podría ser, ¿sí? Un espejo plano de superficie reflectante ahí, me refiero a que ahí donde uno se mira. Y acá vamos a dibujar por ahí, ¿no es cierto? Un objeto cualquiera, ¿vale? Ay, no, perdón, está justo ahí una cosa. ¿Se ve? Ahí sí. Sí, profe. Ya. Un objeto. Puede que ustedes lo vean un poco como chueco, ¿eh? Es por el tema de la cámara que la coordinamos bien poco, ¿ya? Bien, entonces, tenemos un objeto, a lo mejor un poquito más atrás por ahí. 1, 2.
3, 4. Ya. Ahí tenemos un espejo plano, un objeto. Vamos a dibujar una recta normal por aquí. Como esa normal, ¿ya? Pero acá. Entonces, bueno, si usted quiere, si es la normal, podemos dibujar un poco más largo el espejo. ¿Sí? Da lo mismo. Ahí. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a hacer un análisis de dos rayos de luz. ¿Ya? Un rayo de luz, vamos a llamar a esta normal, le vamos a llamar eje. ¿Ya? Como un eje, como el eje X, una cosa así. ¿Ya? Voy a dibujar un rayo de luz que sea paralelo al eje X. Paralelo. ¿Entienden lo que es paralelo? Que viaja con el mismo sentido y dirección. Bueno, misma dirección, puede ser distinto sentido, pero son paralelos, ¿ya? Entonces el rayo de luz que sale de la florcita va a dar el espejo ahí, ¿vale? Incide sobre el espejo en un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. Entonces pregunta, ese rayo es el rayo incidente, ¿cierto? Rayo incidente. ¿Cómo tengo que dibujar el rayo reflejado ahí? Según la ley de reflexión. ¿Cómo En tendría el que mismo dibujar? lado, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es eso en el mismo lado? Explíqueme un poquito. No sé, o sea que si una ley de reflexión va a donde el mismo lado, ¿no? O sea, Siga nomás, siga, porque está bien, pero ¿qué significa el mismo lado? que sea el mismo reflejado a donde apunta el espejo. O no, no sé. Ya, podría ser. De hecho, está bastante cerca, porque si el ángulo de incidencia es de 90 grados, ¿ya? Recuerden que el espejo está de pie, ¿cierto? No está acostado como este de acá abajo. Entonces, si el ángulo de incidencia es de 90 grados, ¿con qué ángulo se tiene que reflejar, según la ley de reflexión? El ángulo de incidencia es de 90 grados. ¿Con qué ángulo sale reflejado? Con 180, ¿no? ¿No? Pero mire, fíjese acá. Llegó con un ángulo alfa, salió con un ángulo alfa más 180, más cero, Reflejado o se reflejó con el mismo ángulo nomás. con el mismo. Ya, Con el entonces, mismo. si este llegó en 90, ¿con cuánto se tiene que reflejar? Con Con el 90. 90. Con 90. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el rayo de luz, ¿por dónde va el reflejado? En el mismo lado. Ya, si por el mismo lado se refiere a que va por encima del rayo incidente, sí, exactamente, se devuelve por donde mismo vino. Eso. Eso quiere decir que se devuelve sobre sí mismo. El único rayo en un espejo plano que se devuelve sobre sí mismo es en ángulo 90 grados. ¿Vale? Ya, perfecto. Ahora, si este ángulo reflejado para allá se reflejó de vuelta hacia la florcita, bueno, vamos a hacerle una proyección como si pasara lo mismo, pero detrás del espejo. ¿Vale? Una proyección. Ya. Ahora voy a lanzar otro rayo de esta flor. Bueno, la flor emite luz en todas direcciones, pero solamente estoy analizando dos rayos. Uno paralelo al eje óptico y otro que va a ir aquí, a este punto. Ahí. Y ese punto de ahí va a ser la intersección entre el eje y nuestro espejo. Ahí, ¿vale? Entonces, suponiendo que esta línea punteada es la normal, alfa, ¿cómo se refleja entonces este ángulo? La reflexión de este ángulo. Sería para abajo, ¿no? Porque ¿Sería así sería o de... no? ¿Por ahí? Sí, Ya, sí, muy bien. Exactamente, ¿cierto? Para sí, allá. porque diría otro ángulo. Exacto. Se refleja con el mismo ángulo.
Y de este mismo hacemos una proyección para allá también, ¿vale? Si ustedes se fijan, esos dos rayos de luz, no me quedaron tan derechos, pero esos dos rayos de luz se intersectaron en un punto ahí, ¿cierto? En ese punto que donde se intersecta es donde se va a formar la imagen. Ahí está. ¿Mm? Entonces, para formar una imagen detrás, bueno, en un espejo plano, lo que tenemos que tener en cuenta es que un espejo plano, bueno, sea cualquier espejo plano, curvo, tiene dos zonas. Una zona real y una zona virtual. ¿Vale? Entonces, en la zona real está el objeto real, el objeto que es real, ¿cierto? Que es esta flor. Y en la zona virtual está la imagen. Entonces, una de las características, de las primeras características de un espejo plano es que forma una imagen virtual. Virtual. Virtual, ¿cierto? No es real. Y virtual se refiere a que se forma detrás del espejo. ¿Por qué se llama virtual? Porque si yo estoy mirando, me veo como si estuviese dentro del espejo, pero si me voy ¿Un irrealismo o no? Algo así. claro, algo que no es real, en el fondo. Irrealismo, algo así, no sé cómo se llama. Claro, y porque si yo voy por detrás del espejo no miro y no hay nada, ¿cierto? Pero sí, si miro delante del espejo puedo ver no solamente la imagen, sino que todas las cosas que se están reflejando. Todo eso que se está reflejando es virtual. ¿Ya? Bien, lo otro que hay que tener en cuenta es que, fíjese que aquí la imagen y el objeto están a la misma distancia del espejo. Esa distancia siempre es la misma. Misma distancia. ¿Vale? Otra cosa importante es la altura. Esta altura de aquí, esta misma altura de acá. ¿Ya? Entonces, si aquí hubiésemos puesto un lápiz, por ejemplo, de pie, se hubiese reflejado el mismo lápiz a la misma distancia, con la misma altura y en la misma posición derecha. ¿Ah? Misma altura, misma posición y orientación. ¿Vale? Está derecho. Bien. Bueno, si ustedes se fijan, no es complicado analizar la imagen en un espejo plano. Si aquí, por ejemplo, colocamos un observador, no sé si se ve ahí, sí. Bien, esa persona, si mira al espejo, va a ver la flor. Aunque la flor, de manera real, está colocada en otra posición. ¿Mm? Entonces, esa es la gracia del espejo, que yo puedo mirar cosas que no están enfrente de mí, pero que incluso estando lejos del espejo, en una esquina del espejo, yo las puedo ver claramente por la relación que puedo hacer de los rayos de luz y los ángulos que se forman según la ley de reflexión. ¿Vale? Bueno, esta ley de reflexión bastante antigua, estamos hablando de 1700 y algo, cuando fue propuesta. ¿Ya? Entonces, ese es para el espejo plano. ¿Mm? Forma una imagen virtual, derecha, misma orientación, misma distancia, misma altura, misma profundidad, ¿cierto? Que el objeto real. Veamos qué pasa ahora con un espejo curvo. Vamos con un espejo convexo. Espejo convexo. ¿Ya? Vamos a dibujar aquí. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería con un vaso? Un vaso así de plástico. Un vaso. Un vaso plástico.
Eso ¿Ya? de los vasitos que compré en los cumpleaños, algo así. ¿Ya? ¿Cómo Pero sería? cómo ¿Sería sería? curvo o plano? Pero Como, sería, ¿usted cómo sería? ¿A qué se refiere? ¿A mirarse en el vaso o qué? eh, que sea reflejado, que se vea a través del vaso. No sé si me entiende. Sí, sí, sí. O sea, si yo veo a través de algo, estamos hablando de otra cosa entonces. No estamos hablando de espejos, porque el espejo nos deja mirar a través de, ¿cierto? Si Ah, yo me miro a través de algo, estoy hablando de la otra ley, no la ley de reflexión, sino que la ley de refracción, pero se la vamos a ver en la otra clase. Porque esa cosa, entonces, ¿cómo sería verse en un vaso? que ¿Sería distinto el ángulo o no? claro que sí, porque el vaso no es una, o sea, tal vez se puede mirar, ¿cierto? Eh, pero no sé en qué parte del vaso se quiere mirar usted, pero si quiere mirarse los costados, esa parte es curva. Y como es curva, entonces, y si uno logra ver alguna imagen, entonces vamos a ver ahora cómo se ve. ¿Ya? Ajá. Muchas gracias, profe. Espejo convexo. El espejo convexo tiene esta forma, ¿cierto? Ahí más o menos. Tiene un punto ahí que es el vértice, tiene otro puntito por acá que es el foco, tiene otro por acá que es el centro, ¿sí? Y aquí vamos a colocar el objeto, perdón, el objeto. Un poquito más grande, este objeto de aquí. Este es el objeto. ¿Sí? No olvidar que esta es la zona real y detrás del espejo la zona virtual. Ya. En el espejo curvo hay que definir 3 puntos. El centro C, vamos a borrar ya el espejo plano, el centro de curvatura C, el foco F y el V vértice. ¿Ya? El centro de curvatura se refiere a que, como yo les decía, esto proviene de una esfera, ¿cierto? Y toda esfera tiene un centro. Ese es el centro, ese centro de ahí. ¿Ya? Entonces, por aquí estaría el foco, por aquí estaría el vértice. Si ustedes se fijan, si lo borro, ahí queda el espejo. ¿Me entienden o no? Entonces ahí estaría el centro, el foco, el vértice. Centro, foco, vértice. Ya no lo dibujé tal cual, digamos, más o menos. Más o menos. Imagínense usted me refiero para que entiendan la posición nomás. Ahí está la esfera, ¿cierto? Toda esfera tiene un centro, ¿cierto? Y en toda esfera yo puedo dibujar un radio R. Ya, en ese radio R puedo ubicar, aparte del centro, el punto donde la esfera se cruza con el radio, se intersecta, ahí está el vértice, V, ¿ya? El centro es el centro, ahí está, de la esfera, y el foco es un punto que está intermedio entre el centro y el vértice. Intermedio me refiero porque está a la mitad de la distancia. O sea, esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de aquí. El foco está a la mitad. Parte el radio en dos. A eso me refiero. Ya, muy bien. Entonces, en un espejo Ahora sí convexo, entendí, profe. los rayos de luz también inciden sobre la superficie, pero vamos a ver que ahora es distinto porque como el espejo tiene esa forma curva, entonces pasa algo distinto con los rayos de luz. Veamos. Vamos a hacer el primer rayo de luz. El rayo de luz, que es, como hicimos anteriormente, el que es paralelo. Ah, bueno, esta línea punteada azul, ya saben ustedes que es el eje. Pero este lo vamos a llamar eje óptico. ¿Vale? Ya. Entonces, el rayo de luz, que va paralelo al eje óptico, paralelo, ¿cierto? Paralelo, igual que el otro, paralelo al eje, incide sobre el espejo,
¿sí? Y se refleja pasando por el foco. Pasa por el foco. Es el primero. ¿Entienden? Todo rayo de luz que llegue al espejo paralelo al eje óptico se va a reflejar pasando por el foco. ¿Vale? Ya. Es el primero. Ahora, todo rayo de luz. Bueno, si este va paralelo y pasa por el foco, al revés es lo mismo. Si un rayo de luz pasa por el foco, se refleja entonces paralelo. Es lo mismo pero al revés. El primero llega paralelo, pasa por el foco. El segundo llega por el foco, se va paralelo. Por ahí. ¿Vale? Es fácil. Repito, todo rayo de luz que llega paralelo al eje óptico al espejo, siempre se va a reflejar pasando por el foco. Segundo, todo rayo de luz que pase por el foco y llegue al espejo, siempre se va a reflejar paralelo al eje óptico. Bueno, vamos a alargar un poquito. Ahora, ya con eso es suficiente como para formar una imagen, ¿eh? Pero voy a hacer todos los rayos al tiro para que no queden dudas. ¿Mm? Todo rayo de luz que vaya al vértice, ahí, todo rayo de luz que va al vértice, se refleja con el mismo ángulo con que llegó. ¿Ya? O sea, si aquí llegó con alfa, se tiene que reflejar con alfa. Por aquí voy a hacerlo punteado, ¿cierto? Estamos haciendo los rayos reflejados punteados. Para allá. Ahí está alfa. ¿Me entiendes? Y ahora, todo rayo de luz que pasa por el centro, ahí, estamos haciendo pasar rayos de luz por todos los puntos, digamos que son importantes. Todo rayo de luz que pase por el centro se refleja sobre sí mismo. Y si yo le hiciera una proyección, pasaría por ahí. Se refleja sobre sí mismo, pero solamente le estoy haciendo una proyección hacia abajo. ¿Ya? Fíjense que aquí hay un punto importante porque todos los rayos de luz como que coincidieron ahí, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Todos se intersectaron en un punto. Bien, ese punto, al igual que el espejo anterior, es donde se forma la imagen. Pero la imagen se forma desde el eje óptico hacia abajo. Para abajo. Y la particularidad es que la imagen se forma invertida. Ahí está la imagen de un espejo convexo. ¿Ya? Ahora, no es necesario hacer pasar todos los rayos que yo les dije para formar la imagen. Con los dos primeros es suficiente. Pero los pasé todos para que vieran que por dónde se redirigían los rayos. Entonces voy a repetir. Primer rayo, el que va paralelo al eje óptico hacia el espejo, se refleja pasando por el foco. Después, el que pasa por el foco hacia el espejo, se refleja... Bueno, ahí pasó. La luz que va por el foco se refleja paralela al eje óptico. La luz o el rayo de luz que va hacia el vértice se refleja en el mismo ángulo con que llegó. Y da la casualidad que pasa también por ese puntito. Y el rayo de luz que va hacia el centro, se refleja sobre sí mismo.
y si le hiciéramos una pequeña proyección, pasaría también por ese punto. Entonces, ese punto es donde se intersectan todos los rayos de luz y forman la imagen. ¿Cómo es la imagen de un espejo convexo? ¿Es real o virtual? Es una imagen real porque se forma en la zona real. Es invertida. Al revés. O sea, el objeto estaba así y la imagen se forma así. Es más pequeña. ¿Vale? Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿todas las imágenes son iguales? No. No, porque si tenemos un espejo acá, ya, y por aquí tenemos el vértice, el foco, aquí está el centro, ya. Si ustedes se fijan, el objeto está detrás del centro. Aquí está el centro, el objeto está puesto detrás del centro. Y nos dio una imagen chiquitita, invertida, qué sé yo. Bien. A medida que voy acercando el objeto hacia el espejo, las imágenes van cambiando un poco. O sea, si me acerco un poco más al centro, esta imagen, que era pequeñita, se va haciendo cada vez más grande y se va alejando cada vez más del espejo y se va acercando al centro también. ¿Vale? Hasta que llega al mismo centro. A medida que me voy acercando al centro, las imágenes se van alejando del espejo. Y se van haciendo más grandes. Y si yo coloco este mismo objeto sobre el centro, la imagen que se forma abajo tiene la misma altura que la imagen, que el objeto original. Solamente que siempre son invertidas. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que, mira, yo dibujé 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, a medida que voy acercando los objetos al espejo, las imágenes se van alejando y se van haciendo un poquito cada vez más grandes. Si coloco el objeto sobre el centro de curvatura, la imagen que se forma también justo en el centro de curvatura, pero invertida y del mismo tamaño que la imagen original. ¿Ya? Ahora, si el objeto lo colocamos delante del centro, entre el centro y el foco, la imagen que se formará va a ser más grande que el objeto original. ¿Se fijan? La imagen que se forma es más grande que el objeto original. Ahora me voy acercando aún más. Ahora coloco el objeto sobre el mismo foco. ¿Ya? Sobre el mismo foco. Bueno, si coloco el objeto sobre el mismo foco del espejo, vamos a dibujarlo un poquito mejor acá. Ahí. Por ahí vamos a dibujar el foco, el vértice, el centro. Y vamos a colocar entonces el objeto sobre el mismo foco. Ahí. Si coloco el objeto sobre el foco, pasa que, bueno, ustedes saben que todo rayo de luz que va paralelo al eje óptico, dijimos, se reflejaba por el foco. ¿Vale? Y todo rayo de luz que va hacia el centro, todo rayo de luz se refleja sobre sí mismo, así que se puede hacer la expresión hacia allá. Entonces, el tema es que si nosotros colocamos el objeto sobre el foco, fíjense que los rayos de luz no se intersectan. No hay intersección, de hecho quedan ahí separados y quedan paralelos, paralelo al infinito, porque infinitamente se van a seguir extendiéndose, pero nunca se van a cruzar. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que cuando el objeto está sobre el foco, no hay imagen. No se forma imagen, porque no hay intersección de los rayos de luz. No sé si entienden. Para que se forme imagen tiene que haber una intersección de rayos de luz. Pero en este caso, los rayos de luz quedan paralelos y no hay intersección, por lo tanto no se forma imagen. ¿Ya? Bien, y el otro caso, sería, podríamos borrar esto, ¿no? No quiero borrarlo, pero ya, borremos. Bueno, ya pusimos, acuérdense que pusimos el objeto detrás del centro, sobre el centro, entre el centro y el foco, sobre el foco, y ahora nos queda entre el foco y el vértice. No podemos colocarlo sobre el mismo vértice porque no tiene sentido. Entonces nos queda entre el foco y el vértice. Bien, ahí vamos a dibujar aquí el espejo. Ahí está el vértice, ahí está el foco y ahí el centro. ¿Ya? ¿Qué pasa si coloco el objeto entre el foco y el vértice? Ya. Bien, en ese caso ya sabemos que todo rayo de luz que va hacia el centro, todos los rayos de luz que van al centro, se reflejan sobre sí mismos. ¿Vale? Entre el foco y el vértice. Y bueno, todo rayo de luz también a ver, todo rayo de luz que pasa por el foco, ¿cierto? Dijimos que si es que pasaba por el foco es porque se reflejaba paralelo al eje óptico, como lo dijimos al principio, que por eso no quería borrar el que tenía acá, pero bueno. Todo rayo de luz que va hacia el foco se refleja paralelo al eje óptico. Todo rayo de luz que va hacia el centro, ahí, hacia el centro, se refleja sobre sí mismo. Ya. Recuerden que este es el objeto. Voy a dibujar azul para que no... Ya. Ahora, si pudiésemos hacer una intersección de la proyección de esos rayos de luz detrás del espejo, veríamos que hay una intersección ahí. Bien. Ahí se forma la imagen para este caso. Esta es la imagen. Este es el objeto. Entonces, el único caso en que la imagen es virtual, no es real como en todos los casos anteriores, virtual, es cuando el objeto está entre el foco y el vértice. ¿Vale? Cuando el objeto está entre el foco y el vértice, la imagen es virtual. La imagen es imagen virtual más grande. Y si ustedes se fijan, es derecha. No es como las otras que eran invertidas. Bien, este por ejemplo, si tú te acercas un espejo a tu ojo, estos espejos los usan, por ejemplo, mucho por dar un ejemplo nomás. Las mujeres, por ejemplo, usan unos espejos que aumentan la imagen si uno se mira, ¿cierto?
Entonces, si son chiquititos, porque lo acercan bien al ojo y pueden ver aumentada la imagen de lo que, no sé, pero de la zona que estén tratando de enfocar. ¿Por qué? Porque en este caso tu ojo está por delante del foco. Es como que el objeto fuera tu ojo cuando te estás mirando. Entonces, tú te estás mirando ahí, en ese espejo, y como tú estás delante del foco, el foco se forma por detrás de nosotros, el foco de ese espejo se forma por detrás de nosotros, entonces lo que vemos es una imagen más grande, virtual y más grande. Entonces los espejos que se llaman espejos con aumento, en el fondo son espejos cóncavos, pero están bien planitos, pero son cóncavos. ¿Por qué? Porque pueden aumentar y así uno se acerca y se ve más grande. Bien. Los rayos de luz se expanden aquí, por eso que agranda la imagen. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver el otro espejito que nos faltó, que sería el convexo, pero es cortito ese. Y empezaríamos con las lentes, que son la ley de refracción, no de reflexión, de refracción, ¿vale? Así que lo voy a subir más ratito el ticket de salida para que lo respondan, pero el ticket es una pregunta que está dividida en... ¿Solo el ticket? Sí, está dividida en espejo plano, espejo curvo, perdón, espejo plano, espejo cóncavo, espejo convexo. Pero ustedes responden las dos que vimos hoy día nomás, pues la de espejo plano y la de espejo cóncavo. La de convexo la dejamos para la clase siguiente. ¿Vale? Profe, Sí. ¿es solamente responder el ticket o va a poner una guía para desarrollar? No, solo el ticket. Ah, vale. Gracias. Ya. Ya, jóvenes, voy a dejar de grabar. Así que si no hay preguntas,